Oh santo y bendito Dios, oh Señor, tú que eres la fuente de toda sabiduría y verdad, nos acercamos a ti, Padre, una vez más, reconociendo nuestra necesidad de tu luz divina para comprender tu palabra. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros en este momento, abriendo nuestros corazones y mentes a las riquezas de tus Escrituras. Te pedimos, Señor, que esta proclamación de tu palabra no solamente ilumine nuestro entendimiento, sino que nos haga vivir piadosamente. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, reflejando en todo momento la gracia y la verdad de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse y el texto de esta mañana es Job 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículos 5 y 6. ¿Verdad? Hoy estamos reunidos con el propósito de prepararnos para el sacramento de la Cena del Señor. Y acercarnos al Señor siempre ha requerido desde el principio preparación. ¿Verdad? Si se acuerdan, 1 Corintios 11 nos dice, antes de ir a la Cena del Señor, ¿qué debemos hacer? Examinarnos, de manera de no tomar la Santa Cena de manera indigna, ¿verdad? Para no poner condenación e ira sobre nosotros. Por eso, cuando vamos a la Cena del Señor, eso requiere preparación, eso requiere examinación, eso requiere que nos evaluemos dónde estamos en nuestro camino espiritual. Y esta mañana, el propósito del sermón es ese, es ayudarles a que nos evaluemos, es ayudarles a que nos examinemos en nuestros corazones. ¿Verdad? Esta mañana nos vamos a enfocar en este tema tan importante que es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. ¿Verdad? Si leemos otra vez en Job 42, versículos 5 y 6 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto. ¿Verdad? La Reina Valera dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Verdad? Y cuando pensamos en el arrepentimiento, la Biblia nos da las características del verdadero arrepentimiento, pero también nos dice que es el falso arrepentimiento. Existe también un arrepentimiento que es falso. ¿Verdad? Y siempre nos debemos de preguntar, ¿me he arrepentido genuinamente de mis pecados? ¿Estoy viviendo como una persona arrepentida? ¿Me he arrepentido de mis pecados? Y si la respuesta es positiva, si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería, ¿hasta qué punto? ¿O hasta qué grado? ¿Cuáles son las áreas que todavía necesitan más arrepentimiento? ¿Cuáles son las áreas en mi vida en cual debo de crecer en esta gracia del arrepentimiento? ¿Verdad? Y todos los días hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. El arrepentimiento nunca es completo en esta vida. Siempre nos tenemos que arrepentir. Siempre hay cosas que salen a la luz. Siempre hay cosas que cuando nos examinemos deberían de asombrarnos y debemos de arrepentirnos de esas cosas. Siempre van a haber pecados ocultos en nuestros corazones que debemos indagar y debemos de tratar con ellos, ¿verdad? Y eso es bueno, porque eso nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual
nos ayuda en nuestro fortalecimiento y en nuestra seguridad. Eso nos confirma por el Espíritu a través de la palabra. Eso llena nuestra vida ¿de qué? De fruto espiritual. Crecemos cada vez más, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista en Mateo 3 dice, den frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Eso quiere decir que el que se arrepiente tiene frutos, se observa, ¿verdad? Yo puedo observar cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Es algo que se puede ver, como la fe. La fe también se puede observar. De manera similar también Pablo, en Hechos 26, nos habla de obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento verdadero produce obras, así como la fe produce obras. Eso viene del fruto de la salvación que brota las raíces de un corazón regenerado, ¿verdad? El único que se puede arrepentir de sus pecados de manera genuina es aquel a quien Dios regenera su corazón, aquel a quien hace nacer de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, los niños pueden entender, de esta manera, si queremos saber si un fruto de que es un árbol, solamente hay que ver su fruta, ¿verdad? Si voy a un árbol y veo que la fruta es manzana, no voy a decir que es un fruto, que es un árbol de uvas, digo que es un manzano, ¿verdad? De la misma manera con la vida cristiana. Si quiero saber la fe y el arrepentimiento de una persona, solo tenemos que observar sus obras y el fruto de su vida. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos del falso arrepentimiento, ¿verdad? Uno piensa, por ejemplo, en Caín, que solamente estaba preocupado por las consecuencias del pecado, más que por la naturaleza del pecado. Uno piensa en Faraón, en Acab, en Herodes, en Judas o en Simón. Uno piensa en tantas parábolas de Jesús como la parábola del sembrador y los diferentes terrenos en que cae la semilla. Y hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Y esta mañana quiero que nos evaluemos y quiero que examinemos nuestros corazones con este sermón, de manera que vengamos, si nos acercamos a la mesa del Señor, vengamos de manera digna. Hoy vamos a ver 6 puntos breves, que nos van a ayudar a distinguir entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Vamos a empezar. Punto número 1. Punto número 1 es la diferencia entre ser libre de la ira por el pecado, y por otro lado, ser libre del poder y la práctica del pecado, ¿verdad? Ser libre de la ira del pecado, el infierno, y ser libre de la práctica y el poder del pecado, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen una preocupación acerca de ser libres solamente de la ira del pecado, de las consecuencias eternas del pecado, pero tienen muy poca preocupación acerca de ser liberado, de ser libre del dominio y el poder y de la práctica del pecado, ¿verdad? Y es cierto que el arrepentimiento genuino también desea ser libre de la ira y de las consecuencias, claro que sí. Pero en el caso del falso arrepentimiento, ¿verdad? En algunos casos, solo existe preocupación acerca de ser libre de la ira del pecado. Solo estoy buscando ser libre de las consecuencias eternas del pecado. Pero no tengo ninguna preocupación de estar libre de pecado. Yo vivo mi vida como yo quiero, ¿verdad? Sigo pecando y eso no me molesta, porque lo único que tengo en la mente es ser libre de las consecuencias eternas del pecado. Sigo practicando el pecado, ¿verdad? El pecado no me molesta, sino que lo amo y lo sigo practicando y solamente me interesa las consecuencias eternas del pecado, ¿verdad? Aquellos que tienen un falso arrepentimiento muchas veces
tienen un sentido de las terribles consecuencias de su culpa, ¿verdad? Muchas veces habrá una sensación de que sabemos que somos creados por Dios, sabemos que somos responsables ante Dios y sabemos que hay un juicio que viene y hay quienes tiemblan bajo eso, quienes tiemblan bajo el peso de la condenación. Saben que Dios es santo, saben que su ley es invencible y que es perfecta y que no puede ser reducida de la misma santidad de Dios. Y la gente tendrá un sentido de eso y verá su pecado y verá algo de la justicia, de Dios, pero solo temen las consecuencias, temen el castigo del infierno. Otros a lo mejor se sienten atrapados por su pecado, ¿verdad? Cada niño, cada adulto conoce esa sensación de haber hecho algo mal y que la conciencia nos culpe. Y la preocupación que se avecina en el trasfondo es de que eso podría exponerse, eso podría descubrirse, eso se saca a la luz y nos afecta de alguna manera. Y lo que está detrás de todo eso, ¿qué es? Es el amor propio. Es el sentido de la autopreservación. Yo no quiero pasar la eternidad en el infierno. Es ese miedo y ese temblor sobre las consecuencias del pecado, ¿verdad? Esta persona dice, me preocupan las consecuencias, me preocupa el castigo por mi pecado, pero no le preocupa ser liberado de su pecado en esta vida. ¿Y por qué es falso, que arrepentimiento? Porque no corren hacia Dios. No corren hacia Dios. Y cuando el miedo por las consecuencias del pecado pasan, la preocupación por el pecado y la preocupación por Dios también desaparecen de sus pensamientos. Pero el verdadero arrepentimiento es muy diferente. El verdadero arrepentimiento ve el pecado como una carga. Quiere remover el pecado de él o de ella. No quiere vivir en pecado, ¿verdad? No sé si han leído El progreso del peregrino de John Bunyan. Como cristiano fue llevado en su experiencia cristiana y veía el pecado como una carga pesada en sus hombros. Una carga que lo estaba desgastando. El verdadero arrepentimiento es cuando tenemos tristeza por nuestro pecado. Es cuando nos duele nuestro pecado. Es cuando decimos, deseo ser liberado de la presencia y del poder del pecado ahora. Y no solamente teme por las consecuencias eternas. No es meramente por el castigo del pecado. El verdadero arrepentimiento trae humillación por la deshonra que se le da a Dios. Porque sabe que hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Como leemos en el Salmo 51. Sabemos que David ha cometido asesinato. Sabemos que David ha cometido adulterio. Y sin embargo, cuando él confiesa su pecado, él no confiesa su pecado hacia las personas, ¿verdad? Aunque también es bueno hacerlo, pero dice, contra ti, Señor, tú eres el único contra quien he pecado y he hecho este mal delante, oh Señor, de tus ojos. Es contra ti, Señor, con quien he pecado. El verdadero arrepentimiento tiene conciencia de Dios y sobre cómo ha ofendido a Dios y que es a Él a quien ha ofendido principalmente. Y eso le cuesta, eso le carga, eso le duele. ¿Verdad? Como dice el Salmo 38, versículo 9, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. O el Salmo 119, versículo 133, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Señor, que no me domine el pecado. Quiero vivir libre del pecado.
El verdadero arrepentimiento dice, como el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esas son palabras que salen de la persona que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados. 2. En segundo lugar, hay una diferencia entre, ¿verdad? Por un lado, la enemistad hacia Dios y su ley, y por otro lado, el amor a Dios y a su ley. ¿Verdad? El falso arrepentimiento siempre tiene un desprecio por la ley de Dios. Siempre tiene un odio y una enemistad hacia Dios y hacia su ley. La ve muy estricta. La ley de Dios es muy estricta. Mientras que el verdadero arrepentimiento tiene amor por Dios y tiene amor también por su ley, por sus mandamientos. ¿Verdad? Aquellos con falso arrepentimiento a veces ven la justicia inflexible de Dios y dicen que es muy estricta. Y resienten a Dios y lo ven a veces como un enemigo, ¿verdad? Lo ven como un tirano, como un dictador que me dice qué es lo que debo de hacer. Y esto se capta de manera tan increíble en la vida de Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero, si han leído su historia, él se veía bajo la tiranía de la ley de Dios, según él. Veía la ley de Dios muy estricta y hacía todo lo posible para conformarse a su ley. Pero en las propias palabras de Lutero, él decía que odiaba a Dios. Que odiaba a Dios. Él estaba resentido con él por sus mandamientos, por su ley. Porque era inflexible y no podía cumplir lo que Dios decía. Pero el hecho es que si la pena de la ley se elimina, entonces habría placer por el pecado. Por eso la ley tiene que ser estricta. Pero por otro lado, el verdadero arrepentimiento no mira la justicia y no mira la ley de Dios de esa manera. El verdadero cristiano no mira la ley y dice que son demasiado estrictas. El cristiano dice que Dios sea Dios y Dios es santo y en su santidad lo adoramos en la belleza de su santidad y su ley es tan estricta como su propia naturaleza. Porque su ley refleja quién es Dios. Su ley refleja el carácter de Dios. El verdadero cristiano no toma la ley de Dios y la hace más suave y la baja hacia nuestro estándar. No la arrastra a un nivel más humano, en donde nos sentimos cómodos. ¿No? De ninguna manera. El cristiano, el verdadero arrepentimiento, ama la ley de Dios, ama los mandamientos de Dios y no son una carga. El verdadero cristiano dice, oh, cuánto amo tu ley, Señor. Es mi meditación de día y de noche. El verdadero cristiano me dice, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, como el apóstol Pablo. Y la ve santa y la obedece. Y se lamenta y se entristece cuando no puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Se lamenta porque no puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Se lamenta porque muchas veces su práctica y su vida es contrario y opuesto a la santidad de Dios. ¿Verdad? El verdadero cristiano quiere ser como el Señor. El verdadero cristiano quiere ser como el Señor Jesucristo. Queremos agradarle, queremos glorificarlo. Hay un deseo
de ver morir el pecado en nuestros cuerpos. Hay un deseo de ser conformado a la semejanza de su ley. Hay un deseo de hacer estas cosas que son agradables al Señor. Hay esa búsqueda de la santidad. El pensamiento de la santidad es delicioso para el cristiano. Oh, cuánto deseo ser santo como tú, Señor. Y el pensamiento del pecado es una carga, porque queremos ser como Dios. ¿Verdad? No por fuerza, no porque estemos obligados, sino porque genuinamente queremos que agradar al Señor. Pero si somos honestos, este no siempre es el caso. ¿Verdad? Este no siempre es el caso. En cada creyente se ve de manera diferente. ¿Verdad? Hay momentos en los que no amamos la santidad. Hay momentos en los que no buscamos la santidad como deberíamos. Hay momentos en los que no amamos a Dios como deberíamos. Por eso siempre debemos de examinar nuestros corazones por medio de las Escrituras y evaluar nuestras vidas espirituales. En tercer lugar, también hay una distinción entre la conformidad externa y la conformidad universal. La conformidad externa y la conformidad universal. ¿Verdad? El falso arrepentimiento siempre está muy interesado en los pecados abiertos, en los pecados escandalosos. Y no solamente de unos, también de los demás. El falso arrepentimiento está buscando pecados también en los demás, pero muy poco en los pecados de uno. El falso arrepentimiento dice, tengo que tener mucho cuidado de que no me vean cometer pecado. Debo de tener mucho cuidado de que no me vean cometer, por ejemplo, el adulterio, de no matar a mi prójimo, de no robar en la tienda, de que no me vean embriagado. Siempre hay una preocupación solamente por los pecados visibles, los pecados escandalosos, los pecados que se ven. Pero el verdadero arrepentimiento no solamente le interesan esos pecados, también le interesan los pecados secretos del corazón. Los pecados secretos del corazón. No es solamente lo que todos puedan ver en mí, es también lo que solamente el Señor puede ver en mí. ¿Qué ve el Señor en mi corazón? El verdadero arrepentimiento es decir, Señor, quiero que me escudriñes en mi corazón, como se lee en el Salmo 139. Escudriña mi corazón, Señor. Deseo que mi corazón sea evaluado por tu palabra y que hagas a relucir todos los pecados que yo no conozco dentro de mí. No solamente los pecados que los demás pueden ver, sino los pecados, Señor, que están dentro de mi corazón y que yo conozco, pero hay otros que solo tú puedes ver, Padre. Esos pecados que cometemos cuando nos dejan solos, cuando nadie nos ve. Esos pecados favoritos que le damos muchas veces riendas sueltas en nuestra propia privacidad. ¿Verdad? Cuando pensamos en Caín, cuando pensamos en Judas, no eran pecados del corazón lo que ellos temían. Eran pecados escandalosos, pecados abiertos. ¿Verdad? Judas había cometido un pecado abierto, escandaloso, había traicionado sangre inocente, y eso lo lleva ¿a qué? Al suicidio. Pero el verdadero arrepentimiento es buscar esos pecados invisibles que ofenden a Dios. La envidia, la ira, el rencor, la codicia, la avaricia,
la lujuria, todos esos pecados que la gente no ve, pero que Dios sí conoce que tenemos dentro de nuestros corazones. El verdadero arrepentimiento se preocupa también por esos pecados y busca eliminar esos pecados también de su vida. ¿Verdad? Nos preocupamos también, por ejemplo, por la falta de oración, por el descuido de la palabra de Dios, por la forma en cómo el mundo se cuela en nuestros corazones y cautiva nuestros deseos. El verdadero arrepentimiento desea ser limpiado de todos esos pecados secretos, de toda esa corrupción que se encuentra dentro de nosotros y que los demás no pueden ver. Nuestros motivos, por qué hacemos las cosas, nuestras intenciones, nuestras ambiciones, nuestras actitudes, nuestro carácter. Nos preocupa la humildad, la mansedumbre, el amor, tener una mente celestial, el perdón, nuestra falta de perdón, nuestra falta de humildad. ¿Verdad? El falso arrepentimiento es como los fariseos, que solamente se preocupan por lo externo. ¿Se acuerdan? Mateo 23, 27 y 28. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. También eso le preocupa a la persona que se arrepiente verdaderamente. Por eso no es algo externo, es algo universal, es algo integral. No nos limitamos a un puñado de cosas, sino que vamos más allá. Le damos interés a todos los pecados de nuestras vidas. Nos preocupa lo externo y también lo interno. 4. También hay una diferencia entre los que están abatidos o los que están deprimidos y los que tienen esperanzas. Los que están deprimidos o abatidos en comparación con aquellos que tienen esperanza. El falso arrepentimiento puede llevar a una persona a la depresión, a estar abatido. Mientras que el verdadero arrepentimiento lleva a la persona a la esperanza. Ahora, obviamente hay muchas maneras diferentes en las que la depresión nos afecta, ¿verdad? Hay cosas físicas, hay hormonas, están los niveles de azúcar y todas las cosas químicas que se mueven en el cuerpo, de cómo estamos hechos. Pero aquí estoy hablando de la depresión espiritual, ¿verdad? La depresión espiritual. Ese desaliento del alma que proviene de algunas de las cosas que hemos hablado ya, que proviene del temor, del castigo eterno, que viene del miedo, que viene de la desesperación de no poder cumplir la ley de Dios, que viene por no centrar nuestras vidas en el Evangelio y que minimiza la confiabilidad del Evangelio, ¿verdad? Porque si tenemos un arrepentimiento que no tiene el Evangelio y que no tiene a Cristo en el centro, entonces no es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay quienes están tratando de huir del pecado, pero que no corren hacia el Señor, ¿verdad? Tú no puedes huir del pecado y correr hacia algo que no sea el Señor o que no sea el Evangelio. El verdadero arrepentimiento es
Te apartas del pecado, huyes del pecado, corres del pecado, pero te acercas ¿a quién? A Dios. Te acercas a la promesa que Él ha hecho en el Evangelio. Y eso te da esperanza en su misericordia y en su gracia. ¿Verdad? El arrepentimiento dice, sí, estoy en bancarrota espiritual, tengo cosas que me han contaminado, tengo cosas que provocaron al Señor, tengo cosas que lo deshonran y tengo esas cosas en mi corazón. Me alejo de esas cosas, pero corro al Señor, confío en Él, que Él es misericordioso, que Él es capaz, que está listo para recibirme, para perdonarme, para limpiarme y para permitirme lidiar con los pecados que estoy enfrentando. Y eso llena nuestras vidas ¿de qué? ¿Verdad? De esperanza, de gozo, de felicidad. Necesitamos apartarnos del pecado, pero no correr hacia otra cosa. Es apartarnos del pecado y correr hacia Dios. Correr hacia Dios. Y cuanto más vemos las profundidades del pecado en nuestra alma, más somos impulsados hacia el Evangelio. Más somos impulsados hacia la gracia y a la misericordia de Dios. Somos impulsados por un sentido de nuestro pecado. Y eso nos lleva más y más hacia la infinita misericordia de Dios. Confiando en su justicia, en su amor y en su misericordia. Cinco. También tenemos el arrepentimiento temporal y el arrepentimiento continuo. El arrepentimiento temporal y el arrepentimiento continuo. ¿Verdad? El falso arrepentimiento es temporal. ¿Verdad? Es algo que hizo, ¿verdad?, una vez en su vida, pero más nunca lo hizo. Es algo que le dijeron que hiciera, pero no es una práctica constante en la vida de esa persona. Es como la fe, ¿verdad? La fe es algo que debe ser continuo, es algo que se debe de ejercitar diariamente en la vida del creyente. Y si no existe, o sea, que arrepentimiento continuo por el pecado, es porque no existe carga por el pecado. Es porque no existe ese sentido de que se ofende a Dios diariamente. Es porque no estamos viendo nuestras vidas correctamente según la palabra de Dios. Es porque no estamos alertas ni estamos siendo vigilantes con nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento siempre nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados día a día, a confesarlos ante el Señor. Nunca estamos contentos de manera piadosa con nuestras vidas. Siempre queremos más y más arrepentimiento. Siempre queremos más y más agradar al Señor con nuestras vidas. Siempre queremos remover esos pecados de nosotros y vivir de una manera que le dé la gloria a Dios. ¿Verdad? Como dijo Job allí, en Job 42, por eso me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job aquí no era un joven de 18 años. Ya estaba bien mayor. ¿Verdad? Ya estaba bien mayor. Ya era alguien maduro. Ya era alguien experimentado. ¿Verdad? Estas no son palabras de un novato que acaba de escuchar el Evangelio. ¿Verdad? Como si el arrepentimiento solo está restringido a la primera vez que se escucha el Evangelio. El arrepentimiento debe ser una práctica diaria en la vida del creyente. Como el apóstol Pablo, ¿verdad?
En las cartas de Timoteo, las últimas cartas que él escribió ya anciano, porque yo soy el primero de los pecadores. ¿Verdad? Confesaba su pecado y todavía se veía como un pecador. Y no hay nada de malo en decir, soy el primer de los pecadores. No hay nada de malo en decir, miserable de mí. No hay nada de malo en decir, por eso me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Hoy en día diría, no, eso es baja autoestima, ¿verdad? Un concepto totalmente ajeno a las Escrituras. No, eso solamente es reconocer nuestro pecado y reconocer quiénes somos delante de Dios. Y sexto, espero que nos estemos evaluando y nos estemos examinando. Sexto, hay una diferencia entre el arrepentimiento que se une a la incredulidad y el arrepentimiento que se une a la fe. El arrepentimiento que está ligado a la incredulidad y el arrepentimiento que está ligado a la fe. ¿Verdad? El arrepentimiento y la fe son como gemelos, ¿verdad? Son como dos caras de una misma moneda. No puede haber uno sin el otro. No puede haber fe sin arrepentimiento, pero tampoco hay arrepentimiento sin fe. Son gemelos. ¿Verdad? Si pensamos, por ejemplo, que estamos ganando la aceptación de Dios, entonces no estamos confiando en Cristo. Si nos basamos en las obras de la ley, entonces cualquier cosa que hagamos es solo otro punto en la lista de méritos. Eso no es venir a Cristo con fe. Venir a Cristo con fe incluye ese sentido de bancarrota espiritual, de que no tengo esperanza por mí mismo. Si me dejan solo, si me abandonan conmigo mismo, no tengo esperanza para la vida eterna. La ley. Y la fe salvadora viene y dice, entre muchas otras cosas, estoy perdido. Estoy en bancarrota, no tengo nada. Pero ve al Señor Jesucristo, ve la oferta del Evangelio y recibe con fe esa gracia y esa salvación que él o ella nunca podrían pagar. Y recibo a Cristo y todos los beneficios y pongo toda mi confianza en lo que Él ha logrado para mí. Y esa fe verdadera produce un arrepentimiento verdadero. ¿Verdad? En el Salmo 130, estas palabras bien conocidas, versículos 3 y 4 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Nadie. Pero en ti hay perdón para que seas temido. ¡Wow! ¿Verdad? Estamos perdidos, no tenemos esperanza, pero tu santidad, Señor, es demasiado grande. Tu santidad no se puede reducir, no se puede limitar de alguna manera. Nadie tiene ninguna posibilidad. Pero en ti, Señor, hay perdón. Y en ti hay esperanza. ¿Verdad? Estamos llamados ¿a qué? A mirar al Cristo crucificado. A mirar al Señor Jesucristo con ojos de fe como el Señor de gloria y el Salvador de los pecadores. Y debemos poner nuestra confianza solo en Cristo. Debemos confiar en su obra de la cruz. ¿Verdad? También como nos dice David en el Salmo 51, versículo 2 que dice, lávame bien de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Como, Señor, yo no puedo hacer nada, solo tú puedes lavarme, solo tú puedes limpiarme, límpiame y lávame, Señor.
Eso es fe. Y luego en el versículo 10 dice, me creó Dios un corazón limpio. Oh Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. La fe dice, tú lo haces todo, Señor. Tú lo haces todo. Solamente me entrego a ti y recibo la salvación. Venimos al Señor con fe y le decimos, oh Señor, tienes que hacer por mí lo que yo nunca podré hacer por mí mismo. Nunca. No es, Señor, lo que yo traigo, es lo que tú me das, Señor. Y eso nos impulsa a mirar más a Cristo. Eso abre el Evangelio de muchas maneras. ¿Ahora se acuerdan cuando el hijo pródigo vuelve en sí? ¿Él qué hace? Él pone su mirada ¿en qué? En la casa de su padre. Va a la casa de su padre. Pero el falso arrepentimiento no tiene lugar para estas cosas. Mientras que el arrepentimiento del Evangelio tiene un Dios misericordioso. El verdadero arrepentimiento hace que nuestro pecado recaiga sobre Cristo y que Él cargue con el castigo por nosotros. Y entonces en esos 6 sencillos puntos, en esos 6 breves puntos, vemos la diferencia entre el verdadero y el falso arrepentimiento. Y la diferencia entre las dos, como hemos visto, se relaciona primero con Dios. En nuestra relación con Dios, en cómo vemos a Dios. ¿Nos estamos volviendo más a Dios o no? Esa es parte de la diferencia. El falso arrepentimiento se aleja de Dios y se enfoca más en uno mismo. Pero el verdadero arrepentimiento se enfoca más a Dios y corres más a Dios. Tu relación con Dios se fortalece más cada día. Nuestros ojos están puestos en el poder de Dios y no en mí mismo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El verdadero arrepentimiento trae humillación, trae humildad. El verdadero arrepentimiento no dice, porque eso fue culpa de fulano de tal, eso fue culpa de las consecuencias, eso fue culpa de mis padres, eso fue culpa de la educación, eso fue culpa de estas relaciones. No. El verdadero arrepentimiento asume toda la responsabilidad y se condena a sí mismo. Y lo segundo es que afecta también no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con el pecado. El verdadero arrepentimiento se aleja del pecado, como vimos, externos e internos. El verdadero arrepentimiento ama la santidad y aborrece el pecado. Por eso esta mañana, cuando nos acerquemos a la cena del Señor, mientras nos preparamos para venir a la cena del Señor, debemos de examinar nuestras vidas, examinar nuestros corazones y preguntarnos, ¿tengo un verdadero arrepentimiento? ¿Tengo un verdadero arrepentimiento? ¿Estoy dando frutos de un verdadero arrepentimiento? ¿Verdad? Si yo te dijera hoy, dame una lista de los frutos de tu verdadero arrepentimiento, deberíamos ser capaces de proveer una lista extensa. ¿Verdad? Y si no hemos arrepentido, ¿dónde falta todavía más? ¿Dónde me debo de arrepentir todavía más? ¿Dónde necesito más de la gracia del Señor para arrepentirme de estos pecados? Y eso crea hambre y sed en el creyente por la justicia, por la santidad. Y este trabajo de autoexamen debe ser un hábito en nosotros.
Debemos despertar este ejercicio espiritual, no solamente cuando venimos a la mesa del Señor, también cada día, ¿verdad? Debemos buscar intensamente, debemos indagar intensamente en nuestros corazones y ver dónde falta arrepentimiento. ¿Dónde debemos crecer en esa área? Y de esa manera veremos el Evangelio de manera más gloriosa. Tendremos más hambre por la palabra de Dios. Deseamos ser alimentados por la palabra de Dios. Deseamos estar más en la palabra de Dios. Deseamos estar de rodillas horas y horas y horas. Porque sabemos que necesitamos arrepentirnos. Debemos de identificar esas áreas que deben ser fortalecidas en nuestras vidas. Entonces, trae contigo eso hoy a la mesa del Señor. Ven hoy a la mesa del Señor, no de manera abstracta. Sí, me arrepiento de mis pecados, no. Me arrepiento de este, de este, de este, de este, de este y de este. Y ve al Señor crucificado. Velo en toda su gracia. Y dile, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Necesito que mi alma sea fortalecida y que me limpies de mis pecados. Porque una de las cosas que necesitamos, hermanos, es la renovación de nuestro arrepentimiento. Necesitamos la renovación de nuestro arrepentimiento. Y que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas y a despertar las gracias que están dentro de nosotros para buscar al Señor. Sabiendo que al buscarlo, lo vamos a encontrar. Que al pedirle, nos dará. Que al llamarle, Él abrirá una puerta y nos invitará a venir y a cenar con nosotros. Para tener comunión con nosotros por su Espíritu. Amén. Oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso y Misericordioso, nos postramos, Padre, ante tu santa presencia hoy con corazones humillados y contritos, dándote gracias por habernos hablado a través de tu palabra, Señor, mostrándonos las profundas verdades del verdadero y falso arrepentimiento. Padre Celestial, así como Job, ayúdanos a arrepentirnos, reconociendo nuestro pecado y nuestra incapacidad para cumplir con tu perfecta ley. Oh Señor, límpianos y purifícanos de nuestros pecados ocultos y permite que nuestro arrepentimiento sea genuino, naciendo de un amor profundo por ti y no solo de un temor de tu ira. Te pedimos, Señor, que nos concedas un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que aborrezca el pecado, no solo por sus consecuencias, sino por el agravio que representa contra tu santidad. Ayúdanos, Padre, a amar tu ley y a deleitarnos en tus mandamientos, viendo en cada uno de ellos la belleza de tu carácter y el camino hacia la vida verdadera, hacia la vida eterna. Permítenos, Señor, experimentar un arrepentimiento continuo y duradero, que no sea temporal ni tampoco superficial, sino constante y profundo, creciendo día a día en nuestro caminar contigo. Oh Señor, que podamos confesar así como dijo David, límpiame, renueva mi espíritu y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh Señor, fortalécenos y ayúdanos a llevar frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestras vidas reflejen la obra de tu Espíritu. Y ahora, Señor, mientras nos acercamos a la Santa Cena, te pedimos que prepares nuestros corazones para este sagrado sacramento.
Que al participar del pan y del vino, Señor, símbolos de tu cuerpo quebrantado y de tu sangre derramada, recordemos el sacrificio supremo que hiciste por nosotros en la cruz. Oh Padre, permítenos recibir estos elementos con fe verdadera. Ayúdanos a discernir el cuerpo del Señor y que esta comunión, Padre, nos fortalezca, que nos una más estrechamente a ti y con nuestros hermanos en la fe. Y que también, Padre, nos capacite para vivir vidas santas y agradables a tus ojos. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, oramos. Amén.